Esto que les contaré hoy no es una leyenda de pueblo para asustar a los niños antes de dormir. No es un mito inventado por los viejos de la sabana para justificar la desaparición de un borracho en la medianoche. Lo que están por escuchar es la crónica detallada de la noche en que mi realidad se quebró por completo. Es el testimonio de cómo la muerte me respiró en la nuca y, por alguna razón que todavía no alcanzo a comprender, decidió dejarme con vida. Muchos de ustedes habrán escuchado el silbido en vídeos de internet, o habrán leído sobre el gigante que carga un saco lleno de los huesos de su propio padre. Se les hace fácil comentarlo, hacer bromas, o verlo como una simple historia de terror para pasar el rato en sus pantallas. Pero la sabana venezolana es un monstruo vivo. Cuando el sol se oculta y la oscuridad se traga los caminos de tierra, la línea entre nuestro mundo y el infierno se vuelve peligrosamente delgada. En esos páramos, las distancias no se miden en kilómetros, sino en la cantidad de sombras que te acechan desde los matorrales. Mi nombre no importa. Lo único que necesitan saber es que yo era un escéptico. Un hombre de ciudad que creía que el miedo era solo una reacción química del cerebro, una flaqueza de los ignorantes. Viajaba constantemente por las carreteras del llano debido a mi trabajo como transportista de carga pesada. Manejar de noche, esquivando baches monumentales, lidiando con la neblina densa y soportando el cansancio extremo, era mi rutina diaria. Estaba completamente acostumbrado a la soledad absoluta del asfalto. Pero aquella noche de octubre, el destino me tenía preparada una cita con lo innombrable, una lección de humildad dictada por el mismísimo horror. Si estás escuchando esto en la comodidad de tu habitación, te sugiero que apagues las luces. Asegúrate de que las puertas estén bien cerradas con doble llave. Porque después de escuchar lo que me pasó, cada vez que el viento sople afuera de tu ventana y haga crujir las maderas de tu hogar, vas a aguzar el oído con el terror absoluto de escuchar una melodía de 7 notas que avanza de manera implacable en la más profunda oscuridad. No ignores este aviso. El miedo real no avisa, simplemente se materializa ante tus ojos cuando ya es demasiado tarde para huir. Todo comenzó a las 11:45 de la noche en una ruta secundaria totalmente olvidada, una carretera estrecha que conectaba dos pueblos cuyos nombres prefiero no recordar. Mi camión, un viejo titán de carga de 18 ruedas, cargado hasta el tope con toneladas de mercancía, empezó a fallar de manera imprevista. Primero fue un sutil tironeo en la transmisión. Luego, el motor comenzó a toser con un sonido metálico y seco que me erizó los cabellos. Las luces delanteras, que eran mi única defensa contra la boca del lobo exterior, empezaron a parpadear intermitentemente, amenazando con dejarme a oscuras en cualquier instante. El indicador de temperatura en el tablero subió de forma alarmante, entrando directamente en la zona roja. Sabía perfectamente lo que eso significaba. Si no me detenía de inmediato, el motor se fundiría por completo, dejándome varado de forma indefinida en medio de la nada. Estaba atrapado en un tramo muerto. A los lados de la carretera no había casas, ni estaciones de servicio, ni postes de luz. Solo había una maleza alta y hostil que parecía cerrarse sobre el camino, árboles secos cuyas ramas retorcidas simulaban garras desesperadas intentando atrapar el cielo nocturno, y una neblina densa, casi sólida, que subía del suelo recalentado, mojado por una llovizna reciente que había caído horas antes. Decidí orillarme con extrema precaución en el hombrillo de tierra. El silencio que inundó la cabina cuando apagué el motor fue simplemente aplastante. No era una ausencia de ruido normal. Era un silencio denso, pesado, de esos que ejercen presión física sobre tus tímpanos y te hacen sentir que los oídos te zumban con violencia. Me quedé sentado unos segundos, escuchando el crujido del metal caliente del motor enfriándose. El ambiente dentro de la cabina se sentía extrañamente viciado, como si el oxígeno estuviera escaseando de repente. Con un suspiro de resignación, tomé una linterna de mano de gran potencia, agarré mi caja de herramientas básicas y me bajé del vehículo, maldiciendo mi maldita suerte en voz baja. El olor a hierro quemado, aceite hirviendo y a tierra húmeda inundaba el aire nocturno, creando una mezcla sofocante. Caminé hacia la parte delantera del camión y levanté el pesado capó. La linterna arrojaba un haz de luz blanca que cortaba la niebla a duras penas. Mientras revisaba las mangueras del radiador buscando alguna fuga evidente, una sensación sumamente incómoda y primitiva comenzó a trepar lentamente por mi espina dorsal. Era esa certeza absoluta de que no estaba solo. Sentía unos ojos invisibles clavados firmemente en mi nuca. Una mirada cargada de una malicia tan pura que me helaba la sangre sin razón alguna. Dejé las herramientas a un lado y miré con fijeza hacia la sabana, apuntando con la linterna en un arco de 180 grados. Nada.
Solo la inmensidad oscura, la vegetación moviéndose sutilmente y el eco sordo de mis propios pasos sobre la grava. Intenté calmarme, convenciéndome de que era solo la paranoia del cansancio acumulado tras tantas horas al volante. Qué equivocado estaba. Fue en ese preciso instante de aislamiento cuando el aire circundante cambió por completo. La temperatura ambiente bajó de forma drástica en cuestión de segundos, tanto que mi propio aliento comenzó a salir de mi boca en forma de un vapor espeso y blanquecino. El frío me caló hasta los huesos, obligándome a tiritar. Lo más perturbador no fue el clima, sino el entorno auditivo. Los grillos y las ranas, que hasta hace un segundo llenaban la noche con su ruido monótono y reconfortante, se callaron de golpe, como si una mano invisible les hubiera cortado la garganta a todos al mismo tiempo. Un silencio sepulcral, absoluto y terrorífico lo dominó todo. Y entonces, flotando de manera sutil en el viento húmedo de la medianoche, llegó el sonido que cambiaría mi vida para siempre. Un silbido agudo, limpio, espeluznantemente nítido y perfectamente afinado. Sonaba con una potencia tal que parecía que la persona que estaba silbando se encontraba parada exactamente a 1 metro de distancia de mí, justo al lado del guardabarros delantero del camión, casi susurrándome al oído. El pánico me congeló el pecho, impidiéndome respirar. Sentí como si un bloque de hielo se hubiera instalado en mi estómago. Instantáneamente, como un destello doloroso, recuerdo las advertencias que tantas veces escuché de boca de los viejos lugareños en las tabernas de carretera, advertencias que siempre consideré cuentos de viejas. Si escuchas el silbido cerca, no te preocupes, muchacho. Significa que el silbón está lejos, buscando a otra alma en la distancia. Tratando desesperadamente de calmar los latidos desbocados de mi corazón, que golpeaba contra mis costillas como un animal enjaulado, me repetí a mí mismo que debía ser un pájaro nocturno, o tal vez el viento colándose por alguna rendija del radiador que generaba ese silbido por pura casualidad física. Pero la mente humana busca explicaciones lógicas incluso cuando está al borde del abismo. Preso de un presentimiento nefasto, solté las herramientas, dejando que cayeran al suelo con un tintineo metálico, me subí a la cabina a toda prisa, arrastrando los pies, y cerré la pesada puerta de metal, activando de inmediato el seguro manual. Mis manos temblaban de una forma tan violenta e incontrolable que, al intentar meter la llave en el encendido, la dejé caer al suelo oscuro del vehículo. Me agaché maldiciendo, buscando las asiegas entre los pedales, sintiendo cómo el sudor frío me empapaba la frente y la respiración se volvía un jadeo entrecortado y agónico. La cabina del camión, que siempre había sido mi refugio seguro, mi hogar sobre ruedas, se sentía en ese momento como una caja funeraria flotando en la nada. Cuando finalmente logré palpar el metal de las llaves, las agarré con fuerza y me incorporé rápidamente, el silbido volvió a sonar. Pero esta vez el sonido no estaba cerca. Esta vez sonaba distante, apagado, difuso, como si viniera de unos 300 o 400 metros más allá en la carretera, oculto profundamente entre las capas de la densa neblina grisácea que devoraba el asfalto. En ese milisegundo se me heló la sangre por completo y sentí un vacío insondable en el pecho. Mi mente procesó la segunda parte de la maldición ancestral, aquella que dicta la sentencia de muerte de los viajeros. Si el silbido suena lejos, reza todo lo que sepas. Porque eso significa que el gigante ya está a tu lado, observándote en la penumbra. Un impulso masoquista e inevitable me obligó a mirar fijamente por el retrovisor izquierdo del camión. Al principio, la vista era una masa uniforme de niebla gris iluminada de forma mortecina por las luces rojas de posición traseras del vehículo. Pero luego, la niebla comenzó a agitarse, a disiparse de manera antinatural, abriendo paso a una silueta que desafiaba cualquier ley física y anatómica conocida por el hombre. Mi cerebro se negaba a procesar lo que mis ojos estaban viendo, buscando una distorsión óptica que justificara aquella aberración. Era una figura humana, o al menos mantenía esa estructura básica. Pero sus proporciones eran una pesadilla viviente. Su cuerpo era alarmantemente delgado, esquelético hasta un punto hiperbólico, y se elevaba hacia el cielo a una altura imposible de casi 6 metros. Sus piernas parecían 2 troncos de árbol secos, grisáceos y alargados que se movían con una lentitud macabra, dando zancadas descomunales que cubrían metros de carretera en un solo movimiento. Llevaba puesto un sombrero de paja raído, viejo y deshilachado que ocultaba por completo su rostro en una oscuridad impenetrable. Sobre sus costillas pronunciadas, que se marcaban con violencia bajo una piel que parecía cuero seco, apenas cubiertas por unos harapos mugrientos y desgarrados, cargaba un enorme saco de lona viejo, amarrado con una cuerda de paja rústica.
Era un saco inmenso, deformado por bultos angulares en su interior, y lo más terrorífico era que goteaba de forma constante un líquido oscuro, espeso y viscoso que dejaba una huella negra sobre el asfalto húmedo de la carretera. A cada paso titánico que daba aquel ser infernal, un sonido seco, rítmico y perfectamente audible rompía el silencio sepulcral de la noche. Clac, clac, clac. No me tomó mucho tiempo comprender la naturaleza de ese sonido. Era el crujido espantoso de cientos de huesos chocando entre sí dentro del saco de lona. El sonido lúgubre de costillas, fémures, vértebras y cráneos humanos golpeándose con violencia mientras el gigante caminaba. Era la colección de sus víctimas anteriores, los restos óseos de aquellos que no habían tenido la suerte de escapar de su implacable cacería nocturna. El terror que experimenté en ese momento no se puede describir con palabras en ningún idioma humano. Era una parálisis total, un cortocircuito mental. Estaba atrapado en una estructura de metal que ahora parecía de papel, mientras una entidad extraída de las profundidades del folclore más oscuro y violento avanzaba directamente hacia mí con intenciones letales. Intenté encender el camión con desesperación. Giré la llave con fuerza. El motor dio un quejido lamentable, un intento de arranque ahogado, pero falló por completo, manteniéndose muerto. Arranca, maldita sea, arranca por lo que más quieras. Grité con una voz que ya no reconocía como mía, una voz rota por el llanto y el pánico primitivo, mientras golpeaba el volante con los puños cerrados hasta hacerme daño. Giré la llave por segunda vez, aplicando más presión. Nada. Solo el chasquido del sistema eléctrico moribundo. Miré de nuevo el espejo retrovisor con los ojos desorbitados. El gigante ya no estaba a 100 metros de distancia. Estaba a menos de 50. Caminaba sin prisa alguna, con una cadencia fantasmal, como si supiera perfectamente que su presa estaba acorralada y no tenía absolutamente ningún lugar a donde escapar en kilómetros a la redonda. El silbido volvió a sonar, pero esta vez ya no era una melodía limpia. Sonaba distorsionado, metálico, como si varias voces de ultratumba silbaran al mismo tiempo en una frecuencia disonante que me hacía doler los dientes y me provocaba un zumbido insoportable dentro de los oídos. El sonido ya no venía del exterior, resonaba directamente dentro de mi masa encefálica, violando mi privacidad mental. La velocidad del espectro aumentó de repente. En 2 zancadas imposibles, el gigante se plantó justo al lado de la cabina de mi camión. Debido a su descomunal y monstruosa altura, sus rodillas huesudas quedaban exactamente a la altura de mi ventana lateral. El aire dentro del vehículo se volvió irrespirable de inmediato. Un hedor insoportable a muerte descompuesta, a sangre vieja coagulada, a vísceras podridas y a tierra húmeda de cementerio se filtró con violencia por las rendijas del sistema de aire acondicionado, inundando el habitáculo y haciéndome tener arcadas violentas. Pude ver con horror absoluto sus manos bajando el inmenso saco de lona de sus hombros. Eran unas garras desmesuradamente largas, de una tonalidad grisácea y muerta, con uñas rotas, astilladas y completamente cubiertas de tierra seca y restos biológicos negros. Dejó el saco sobre el asfalto de la carretera con un golpe seco, un impacto tan pesado que hizo vibrar todo el chasis del camión, levantando una pequeña nube de polvo y neblina. En ese preciso momento, la criatura comenzó a agacharse progresivamente, doblando su espina dorsal de una manera anatómica imposible, para mirar de forma directa hacia el interior de la cabina, donde yo me encontraba encogido contra el asiento. Bajo el ala desgastada de su sombrero de paja no había un rostro que pudiera considerarse humano. 2 ojos hundidos en órbitas profundas, amarillentos y brillantes como brasas agonizantes de un fuego infernal, me clavaron la mirada de forma fija. Su piel estaba tan pegada al cráneo que revelaba perfectamente la estructura ósea subyacente, mostrando una hilera horrorosa de dientes afilados, sucios y amarillos colocados en una mueca congelada, una sonrisa grotesca y burlona que denotaba el placer sádico que sentía ante mi debilidad. El espectro levantó lentamente una de sus largas y esqueléticas manos y comenzó a arañar el vidrio templado de mi ventana. El sonido de sus uñas duras contra el cristal era un tormento desquiciante que me taladraba el cerebro. Era el sonido de un carnívoro evaluando la resistencia de la jaula de su comida. Yo estaba arrinconado contra el asiento del copiloto, llorando abiertamente, rezando oraciones fragmentadas que ni siquiera recordaba bien, sintiendo cómo el frío de la muerte se apoderaba de mis extremidades. Sabía que la delgada lámina de vidrio no resistiría mucho tiempo si aquella entidad decidía usar su verdadera fuerza. De repente, la aparente tranquilidad y parsimonia de su acecho se transformó en una furia ciega y volcánica.
El silbón soltó un alarido gutural, un rugido seco que no parecía emitido por cuerdas vocales humanas, sino por el crujido de la tierra abriéndose. La onda expansiva de aquel grito fue tan violenta que el parabrisas delantero del camión se resquebrajó por completo en un patrón de telaraña, llenando el aire de astillas de vidrio diminutas que me cortaron el rostro. Inmediatamente después, el monstruo comenzó a sacudir el camión entero con una fuerza verdaderamente descomunal. Las enormes llantas del vehículo se separaban del suelo de tierra. Yo volaba de un lado a otro dentro de la cabina como una marioneta sin hilos, golpeándome la cabeza, la espalda y las extremidades contra el techo de metal, el volante y el tablero de instrumentos. El dolor físico se mezclaba con el terror psicológico en un cóctel que amenazaba con hacerme perder el conocimiento. Sabía perfectamente que si lograba romper la puerta o destrozar el vidrio lateral por completo, yo sería la siguiente víctima en ser desmembrada para llenar su saco de huesos maldito. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad de tortura. El camión crujía bajo la presión de las garras del gigante. En medio de los golpes secos, el dolor punzante en mi cuerpo y el llanto incontrolable de desesperación absoluta, un recuerdo difuso cruzó mi mente moribunda como un relámpago de salvación. Recordé una vieja y acalorada conversación que había presenciado años atrás en una cantina de mala muerte en los confines de Apure. Un anciano de piel curtida por el sol del llano, con ojos llenos de una sabiduría antigua y temerosa, le advertía a un grupo de jóvenes incrédulos: al silbón no le temen las balas de los hombres, muchachos. A esa aberración le horrorizan tres cosas específicas que le recuerdan su castigo eterno: el ladrido furioso de un perro criollo, el dolor abrasador del ají picante en sus ojos malditos y el sonido restallante de un látigo de cuero. No tenía un perro a mi disposición en la cabina. Tampoco cargaba con un látigo de cuero entre mis pertenencias de viaje. Pero de forma providencial, casi milagrosa, recordé que en la guantera del camión llevaba guardado un pequeño frasco de vidrio que contenía ají casero ultra concentrado, un extracto puro, espeso y abrasador que mi anciana madre me había regalado semanas atrás para mis comidas en la ruta. Era un destilado de ají chirel tan fuerte que unas pocas gotas bastaban para adormecer la boca de un hombre fuerte. Con las últimas fuerzas físicas que me quedaban en mi cuerpo magullado, extendí el brazo izquierdo de forma agónica, arrastrándome por el suelo de la cabina mientras el vehículo seguía siendo sacudido salvajemente de un lado a otro, desprendiendo tornillos y rompiendo plásticos. Logré alcanzar el botón de la guantera. Esta se abrió de golpe, dejando caer papeles y mapas. Entre el desorden, divisé el pequeño frasco con tapa de metal. Lo agarré con la desesperación de un náufrago aferrándose a un madero en una tormenta marina. En ese preciso e idéntico instante, la enorme y asquerosa garra del espectro atravesó finalmente el vidrio templado de la ventana lateral con una explosión de cristales rotos. Su mano fría como el hielo de la tumba se introdujo en la cabina, desgarrando mi camisa de trabajo y enterrando sus uñas afiladas profundamente en la carne de mi hombro derecho. El dolor fue tan agudo, tan intenso y lacerante, que emití un grito ahogado. Sentí como si me estuvieran clavando 5 trozos de metal fundido directamente en los músculos. El monstruo, emitiendo un jadeo fétido, comenzó a jalarme con una fuerza irresistible hacia el exterior de la cabina, dispuesto a sacarme por el marco roto de la ventana para terminar con mi existencia. El miedo desapareció por un milisegundo, reemplazado por el instinto más puro de supervivencia. Con la mano derecha, que aún sostía el frasco de ají, utilicé mis propios dientes para desenroscar la tapa de metal con un tirón violento, fracturándome un diente en el proceso, pero sin importarme el dolor. Reuniendo todo el coraje, la rabia y el terror que me quedaban concentrados en el alma, impulsé mi brazo hacia adelante y arrojé con precisión milimétrica todo el contenido líquido y espeso del frasco directamente hacia esos 2 ojos amarillos y brillantes que me observaban desde la oscuridad exterior. El efecto de aquel remedio folclórico fue inmediato y devastador. El silbón soltó de inmediato mi hombro, liberándome de su agarre mortal. De su garganta podrida brotó un chillido ensordecedor, un lamento agudo, estridente y quebrado que no parecía pertenecer a este plano de la existencia. Era el sonido del dolor puro combinado con una furia impotente. El gigante retrocedió varios metros de forma aparatosa, tambaleándose sobre sus largas piernas de tronco, llevándose ambas garras hacia su rostro oculto, intentando en vano limpiarse el líquido abrasador que carcomía sus órbitas malditas. El camión cayó de golpe sobre sus 4 ruedas contra el hombrillo de tierra, haciendo crujir la suspensión trasera con un impacto violento que me arrojó contra el piso de la cabina. No había tiempo que perder.
Sabía que esta tregua duraría apenas unos instantes antes de que la criatura regresara para desollarme vivo por mi osadía. Ignorando el dolor insoportable de mi hombro sangrante y la contusión en mi cabeza, me arrastré hacia el asiento del conductor, me aferré al volante texturizado y giré la llave del encendido una última vez, rezando con el alma en un hilo a todos los santos del cielo. Para mi absoluta sorpresa y salvación, el motor diésel del viejo Titán rugió con una potencia inusitada, volviendo a la vida de forma instantánea. Pisé el acelerador a fondo sin dudarlo un solo segundo. El camión patinó en la tierra floja, levantando piedras y polvo, antes de encontrar tracción sobre el asfalto roto de la carretera. Enganché las marchas con una velocidad nacida del pánico absoluto, esquivando por pocos centímetros el enorme saco de lona con huesos que había quedado tirado en medio de la vía como un monumento a la muerte. A través del espejo retrovisor destrozado, pude ver por última vez la silueta monstruosa del gigante de 6 metros, retorciéndose de dolor, agitando los brazos de forma errática en medio de la neblina densa, mientras su figura era devorada progresivamente por la distancia y la bendita oscuridad de la noche que dejaba atrás. Manejé sin mirar atrás un solo segundo. El miedo se había transformado en una descarga de adrenalina pura que hacía que mis manos se aferraran al volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron completamente blancos. Tenía el pie derecho hundido a fondo, aplastando el pedal del acelerador contra el metal del suelo del camión, ignorando por completo los límites de velocidad, el peligro inminente de las curvas cerradas y el estado deplorable del asfalto lleno de baches. Cada vez que las llantas golpeaban un hoyo en la carretera, el camión entero saltaba violentamente, haciendo que los restos del parabrisas destrozado terminaran de caer sobre mis piernas, cortándome la piel a través del pantalón, pero yo no sentía el menor rastro de dolor físico. El único dolor que me importaba era el zumbido de mi propio cerebro, dañado por el terror. Fueron 2 horas que se sintieron como 2 malditos siglos. 2 horas de un viaje frenético, psicótico, sumido en una paranoia destructiva donde el menor ruido del motor o el crujido de la carrocería me hacían dar un salto violento en el asiento del conductor. El sudor frío me bajaba por la frente, nublándome la vista de forma constante, obligándome a limpiarme los ojos con la manga de la camisa ensangrentada. Miraba intermitentemente los espejos retrovisores destrozados, temiendo ver de nuevo la silueta de 6 metros, alzándose entre la niebla del camino, temiendo que la criatura hubiera usado sus zancadas imposibles para alcanzar el camión y arrancar el techo de metal con sus garras grises. Cada sombra de un árbol seco que pasaba a los lados de la ruta me parecía su figura acechando. Cada ráfaga de viento golpeando la chapa del vehículo me sonaba como su risa congelada y grotesca. La aguja del indicador de combustible comenzó a descender de forma alarmante debido a la exigencia salvaje a la que estaba sometiendo al motor diésel. El motor Titán tosía, emitía ruidos metálicos y un humo negro comenzaba a colarse por las rejillas de ventilación. Estaba al límite de mis fuerzas y de las capacidades del camión. Sentía que en cualquier momento los neumáticos iban a estallar debido a la velocidad en las curvas, o que el motor simplemente se detendría, dejándome indefenso otra vez en la boca del lobo de la sabana. Empecé a hablarle al camión a gritos, suplicándole, llorando de pura desesperación, pidiéndole que por favor aguantara unos kilómetros más, que no me dejara morir allí. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad de tortura mental, la densa niebla de la carretera comenzó a abrirse, revelando en el horizonte una pequeña luz parpadeante. Al principio pensé que era otra alucinación de mi mente exhausta, pero a medida que avanzaba, la luz se hizo más grande y brillante. No me detuve, ni disminuí la velocidad, hasta que divisé con total claridad las potentes luces fluorescentes y los letreros de neón de una gran estación de servicio de 24 horas, ubicada en las cercanías de una ciudad principal del llano. Era un oasis de luz artificial, un santuario de civilización humana en medio de la barbarie salvaje y mística de la sabana venezolana. Al ver los camiones estacionados y los rostros de otras personas, el aire regresó a mis pulmones, aunque sabía perfectamente que una parte de mi alma se había quedado atrás, atrapada para siempre en la oscuridad del camino. Cuando apagué el camión frente a los surtidores, me quedé inmóvil, estupefacto, contemplando mis manos que seguían temblando de forma espasmódica sobre el volante cubierto de sudor. Al salir de la cabina, arrastrando los pies y con la mirada completamente perdida, los trabajadores de la estación y un par de conductores se me acercaron corriendo con rostros de profunda alarma.
Mi aspecto era el de un espectro. Estaba bañado en un sudor frío, cubierto de polvo, con el rostro cortado por cristales finos, sangrando profusamente del hombro derecho que tenía la camisa desgarrada, y con los ojos desorbitados por el trauma psicológico. ¿Qué te pasó, hermano? ¿Te asaltaron en la vía? ¿Te cayeron a tiros? Me preguntaban con insistencia, intentando sostener para que no me desplomara sobre el suelo de concreto. Nunca les respondí la verdad. Me limité a asentir con la cabeza, permitiendo que creyeran la historia del asalto violento por parte de piratas de carretera. Sabía perfectamente que, si pronunciaba el nombre de la criatura que me había atacado, si les decir que un gigante de 6 metros con un saco de huesos humanos había destruido mi camión, me habrían tomado por un loco de carretera sumido en un delirio por abuso de sustancias o falta de sueño, encerrándome en un hospital psiquiátrico de por vida. El médico de guardia de un hospital local me suturó las heridas del hombro esa misma madrugada, murmurando extrañado que las laceraciones parecían marcas de garras de un animal de gran tamaño que nunca antes había visto. Pasé 3 días internado, sumido en fiebres altas llenas de pesadillas donde un silbido de 7 notas se repetía en un bucle infinito. Pasaron los meses, luego los años, y el tiempo, con su ritmo implacable, se encargó de curar las heridas físicas de mi cuerpo. La piel se cerró, dejando atrás 5 cicatrices profundas, gruesas y de un color blanquecino en mi hombro derecho, marcas indelebles que se estiran y me duelen cada vez que el clima se vuelve frío o húmedo. Son mi recordatorio permanente de que lo que viví no fue un sueño, ni una mala jugada de mi mente cansada en una noche de neblina. Hoy en día sigo viviendo normal, o al menos eso es lo que intento proyectar ante el mundo que me rodea. Tengo un trabajo de oficina completamente diferente, de esos de horario cerrado, seguro y aburrido. Ya nunca más volví a subirme a la cabina de un camión de carga pesada, renunciando a ese oficio de forma definitiva al día siguiente de mi ataque. No manejo de noche bajo ninguna circunstancia imaginable. Si el sol comienza a ponerse y me encuentro lejos de mi hogar, prefiero pagar un hotel o quedarme varado antes que pisar el asfalto nocturno. Evito a toda costa los viajes al campo, las carreteras secundarias solitarias y las reuniones al aire libre en zonas rurales. Logré recuperar mi rutina diaria, formar una familia hermosa que amo, sonreír en las fotografías y conversar con mis vecinos sobre temas mundanos. Pero mentiría descaradamente si dijera que soy el mismo hombre de antes. La normalidad que ostento es solo una fachada delgada, una máscara de cristal propensa a romperse ante el menor estímulo sospecho. Porque la paranoia es una enfermedad silenciosa que te carcome el alma desde adentro hacia afuera. Cada vez que el cielo invernal se nubla por completo, cada vez que visito por obligación la casa de algún pariente en las afueras y la tarde empieza a caer tiñendo el horizonte de un color rojizo y sangriento, una ansiedad insufrible me oprime el pecho, dificultándome la respiración. Me vuelvo un ser hipervigilante, observando las sombras de los árboles, analizando cada sonido que viaja en el aire húmedo. Y si alguna vez, por un terrible error de cálculo o por el azar del destino, me quedo afuera en la intemperie cuando la noche ha madurado, y el viento arrastra desde el fondo de la sabana o desde la oscuridad de un callejón una melodía lejana, sutil, compuesta por 7 notas musicales perfectamente afinadas, mi cuerpo se congela por completo y el corazón se me detiene en el pecho. Me quedo sin aliento, sumido en el pánico más puro. Porque sé perfectamente que tuve una suerte milagrosa que nadie más ha tenido. Sobreviví una vez a su acecho infernal utilizando un truco desesperado. Pero también sé, con una certeza que me quita el sueño, que los demonios de la sabana poseen una memoria eterna, que el silbón no olvida el dolor que le causé en sus ojos malditos, y que su inmenso saco de lona viejo todavía tiene un espacio vacío, reservado exclusivamente para mi alma.